y no me refiero a la embajada. Con 10 orcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Tenemos un programa extraordinario hoy día dedicado a la captura de alias el monstruo Eric Moreno Hernández en San Lorenzo, Paraguay, luego de un operativo de la policía de ese país. El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte estuvo prófugo desde 2022, cambiando de identidad y residencia para evadir la justicia. Él tenía además toda una red internacional de cómplices, ¿no?, de organizaciones criminales afines en varios países como Paraguay y Brasil. En el momento de su captura, imagínense ustedes, intentó sobornar a los oficiales de la policía paraguaya con $1 millón si lo dejaban libre. Increíble, esto lo ha declarado el propio jefe del Departamento de Investigación en Paraguay. Tras su detención, autoridades peruanas llegaron a Paraguay para recibirlo y coordinar su custodia mientras van avanzando los trámites o de expulsión o extradición para que responda en Perú por cargos de extorsión, sicariato y crimen organizado, que ahora tienen penas más graves, ¿no?, en el nuevo Código Penal. Eric Moreno Hernández rompió el silencio el día de hoy ante la prensa paraguaya, señalando que su nombre ha sido usado para lucrar, dice él, y denunciando supuestas filtraciones policiales de la policía en el Perú. ¿Quién es alias el monstruo? Y todo su recorrido delincuencial en el siguiente reportaje de Maribel Figueroa. Busquen bien, policía, busquen bien. No te dan a buscar. Busquen bien, vergüenzas. Inútiles, busquen, estoy acá. ¿Quién es el inútil? Mira quién es el inútil. Mira cómo estás acá. Y aquí, la Policía Nacional del Perú. Ahí está, pues. ¿Quién es el inútil? Es que tú te creías indestructible. Te creías inmune. ¿Me entiendes? Y aquí estamos. En esta vivienda del barrio de Lucerito, en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay, Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, vivió sus últimos días en libertad. Cambió de pareja, de nombre, de aspecto físico y varias veces de guarida para no ser reconocido, pero nunca dejó de ser lo que es, un monstruo. Aquí me quiere agredir, ¿qué se da en el país? No, ¿agredir? ¿Por qué? Porque mira, como solamente te estoy diciendo, te estoy diciendo, ahora eres indefenso. Ahora es indefenso. Cuando mandaste a matar. Mataste a 8 mujeres inocentes, niños. Cuando mandaste a matar, cuando mandaste, le dijiste al JJ, ¿no? Que le dijiste al italiano que el metan bala, con el gordo Chus. ¿Qué cosa crees? ¿Ah? Ahora te haces el tercio. Estoy dispuesto a pagar mi por eso te digo, pero es que has osado cuando le has querido faltar respeto. No solamente le has querido faltar respeto a la policía peruana. Acá te has venido a refugiar, acá te has querido pasear. ¿Me entiendes? Y la Policía Nacional de Paraguay me capturaron. Era la captura más esperada y la policía peruana no estaba dispuesta a perder. El delincuente más buscado de todo Sudamérica dio pelea hasta el final, pero su suerte ya estaba echada. El monstruo cayó por amor. Yo ya sé que ya estoy prácticamente jodido. ¿Me entiendes? ¿Lo que es? Yo estoy jodido. ¿Y quién te va a poner algo de más? ¿Me entiendes? ¿Quién te puede poner algo de más? Entonces, no, ¿quién crees que te puede poner algo de más? a pagar por mis actos, no por actos de otros. Tú has participado de secuestros, has participado de extorsiones, has participado de atentados, de sicariatos, de homicidios. ¿Qué te puedo poner? ¿Qué se te puede inventar?
noche en Contracorriente, imágenes exclusivas de la caída del conocido Chinito de Belaúnde. Hoy, un repaso por la vida del más maldito de todos, sus excesos, su desprecio por la vida, sus víctimas y su estrepitosa caída por amor. La historia del monstruo no puede ser contada si no llegamos aquí, a Belaúnde Comas, lugar donde nació, creció y se hizo delincuente. Precisamente en esta zona, el cementerio municipal, él inició su vida delictiva. Vendía este tipo de nichos, los revendía hasta 10 o 15 veces, a punta de miedo, sangre y bala. Una vida dedicada al crimen, violento, calculador y cruel, perfecto para el AMPA. El excomandante Francisco Rivadeneira, ex jefe operativo de la Brigada contra el Crimen de Lima Norte, fue el primero en conocer el camino torcido que llevaba el también apodado Chonguito. Siempre supo que terminaría así. Se sabe que él viene de corta edad, entre 8 o 9 años de Ica, ¿no? Por temas de disciplina familiar, viene a vivir con una tía y la abuela aquí en el lado de Chacra Ríos, ¿no? La parte baja de Belaúnde, y ahí es donde va teniendo mayor acercamiento a otros muchachos. Se inicia en el arrebato de celulares, luego va ascendiendo en el asalto de mototaxis, luego se mete mototaxista a robar las cosas de sus pasajeros, también funge como traficante de nichos, ¿no? Para que es en realidad un negocio, no se imagina, en las partes altas de los cerros, ¿no? El estar vendiendo los nichos ahí tan sectorizados, y todo eso es un negocio también de las mafias. Después él entra a trabajar también a la Municipalidad de Comas como controlador de tráfico y hacía decomisos de mototaxis que no respetaban las señalizaciones. Después él se va implicando en robo de vehículos estacionados, luego ya asalto y robo por los años 2017, y el año 2020 ya incursiona junto a otros delincuentes ya de esa especialidad en el secuestro. Así es, secuestrador de niñas de 12 años, de mujeres solas, y despiadado el momento de jalar el gatillo si no pagas cupo. Busquen bien, policía, busquen bien, no te dan a buscar. Busquen bien, vergüenzas. Hasta que la policía lo encontró. 35 agentes de la policía paraguaya lo cogieron de los cabellos y lo pusieron boca abajo en el suelo. El líder de los injertos del Cono Norte solo apeló al argumento del delincuente cobarde: estoy enfermo, déjame y te pago $1 millón. Como no pudo romper mano y ya no podía asustar a nadie, entonces procedió a lo que mejor sabe hacer: confundir todo, pretendiendo salir bien librado. La filtración de información ya había sido detectada en el primer operativo fallido en Lima, y en mayo de este año se conformó un equipo especial para ir tras el líder de una de las bandas más avesadas del país. Solo las cabezas de la Dirección de Robo, Secuestro y Crimen Organizado de la DIRINCRI conocían a los integrantes de este reducido grupo, y el objetivo era desmantelar la estructura de los injertos del Cono Norte. Bueno, secuestradores, se te acabó tu tiempo. Se te acabó tu tiempo. No hiciste caso a lo que uno te dijo. No hiciste caso a lo que uno te advirtió. En el año 2021, cuando hablé contigo. Le hice caso. ¿Ah? Usted me llamó, ¿se acuerda, no? Claro, sí, hablé contigo. Sí. Cuando te quité un secuestrado que tú lo tenías y te lo intercambié con un detenido. Y te dije, bótame el secuestrado, te vuelvo tu detenido. Y te hablamos y te dije, no vuelvas a secuestrar. Y sin embargo, volviste a secuestrar a la niña Valeria, secuestraste a Sayakli. No, señor, la niña Valeria. Ya pues. La niña Valeria ya no secuestré, señor. Ya, ahí estaba Chucky, el Cachete, ahí estaba el loco Yoy. Uno a uno fueron cayendo. En esta estructura, sus mujeres eran la clave. Lisette,
Ruiz Cruz, su primera mujer, dio detalles de los lugartenientes y Dayana Martínez, la paraguaya a la que besa con efusividad en esta foto, le dio la estocada final al revelar la identidad de los testaferros que cobraban el dinero mal habido. El círculo se había cerrado. Seguir al dinero dio nuevamente con su escurridizo paradero. Ya mencioné, hay una estructura abajo, ¿no? Que es el que designa. Por eso que cuando estaba jorobado, esa estructura pelea contra el jorobado y influye en su detención, ¿no? Para que asuma el monstruo. Ahora va a subir otro. Pero mientras tanto, yo vengo mencionando que se está atomizando los sicarios, las organizaciones y las pequeñas bandas, porque son mercenarios a sueldo, ¿no? Y están libres. Ahora que el monstruo ya cayó y no tiene dominio sobre ellos, se están injertando ya y hacen pequeños grupos para poder dominar aquellas áreas que estuvieron a cargo, pero son pequeñas, pero que en agrupación pertenecían a esta organización. Al momento de su captura, este despiadado sujeto tenía 4 celulares, cédula y pasaporte paraguayos falsos. En Paraguay era Pierre Jesús de Cesup Rodríguez. Se negó la extradición y hoy está internado en el penal Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. Ni siquiera vamos a necesitar colaboradores eficaces, ¿entiendes? Porque ya están fritos ya, los de estos y los 235 más. Bueno, hay que resaltar el trabajo de 3 coroneles de la policía que han estado detrás de este peligroso delincuente, ¿no? El coronel Franco Moreno Panta, que es el que lo encara y le reclama allá en Paraguay por sus delitos, ¿no? Y le dice, oye, tú retas a la policía, ahora ¿dónde estás, no? Y lo pone en su sitio. Luego está el coronel Juan Carlos Montúfar. Ustedes recordarán hace poco una intervención que estaba codo a codo con la subunidad de acciones tácticas en la vía expresa y recibió un balazo en la pierna. Valiente el coronel Juan Carlos Montúfar y también el coronel Manuel Mauro Cruz Chamba. Ellos son los altos oficiales de la policía que están viendo este caso allá y ha sido esta comisión que ha ido a intervenir, ¿no? Alias el Monstruo en Paraguay. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen ellos y toda la policía desde el Perú. Y obviamente hay que dilucidar todos estos reclamos que hay de posibles filtraciones y es por eso que finalmente se crea este grupo de élite en el cual la información está encapsulada, ¿no? Para que no llegue la filtración, a pesar de que hay que revisar también las denuncias que han hecho en Paraguay, ¿no? Respecto de cómo cada vez que hablaban con la policía alguien le alertaba a Eric Moreno alias el Monstruo y él se movía y que incluso esa noche ellos denuncian, esto lo han dicho a través de un periodista no policial conocido en Paraguay, que al parecer ha recibido la información y los reclamos de la policía paraguaya, ¿no? De que todavía, incluso en ese operativo, podría haber habido una filtración. En todo caso, eso debe investigarse a fondo. En los años que estuvo prófugo de la justicia, Eric Moreno Hernández, alias el Monstruo, se movió entre Bolivia y Brasil como parte de su red de evasión y refugio territorial. En Bolivia fue detenida su expareja Lizeth Albina Ruiz Cruz, también conocida como La Patrona. Ella era señalada de coordinar extorsiones desde ese país usando una identidad falsa. Ella ha sido arrestada en Santa Cruz de la Sierra, colaborando con las autoridades bolivianas y luego trasladada al Perú. En Brasil, alias el Monstruo habría contado con el apoyo logístico y vínculos con organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando Capital PCC, que le habría brindado cobertura, transporte, contactos en la frontera y mecanismos de protección para poder evadir la justicia. Esa relación permitió que Eric Moreno alterara su apariencia, ¿no? Porque vemos que al parecer ha tenido algunas cirugías estéticas, cambiase de residencia frecuentemente y apoyase sus rutas de escape entre Brasil y Paraguay, a pesar de que él lo niega. En Paraguay su operación estaba más asentada, ¿no? Allí mantenía contactos logísticos y operativos.
que le ayudaban a permanecer oculto, ¿no? Cambiaba frecuentemente de domicilio, coordinaba su estructura delictiva a nivel regional. Este es el grave problema que venimos denunciando hace tiempo aquí. Uno de sus presuntos nexos locales es Dayana Yasmín Martínez Valdés, ciudadana paraguaya, señalada como su cómplice, encargada de recibir directivas delictivas de gestionar propiedades o cobijos en territorio paraguayo y también brasileño. Además, se ha señalado que esta joven paraguaya fungía como mano derecha dentro de la red criminal, encargándose de operaciones transfronterizas entre Paraguay y Brasil. Ella era la que le llevaba también las remesas. Este rastro de dinero ha sido seguido por la policía y pudieron dar con su oportuna captura. Los detalles sobre toda esta información, ¿no?, de cómo se movía internacionalmente Eric Moreno, alias el Monstruo, en el siguiente reportaje de Maricielo del Castillo. Sin nadie, completamente solo y derrotado, cayó el delincuente más avesado y más buscado, el Monstruo. La captura de Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, pone fin al recorrido internacional que decidió emprender al momento de fugar. Paraguay, Bolivia y Brasil fueron los países que le sirvieron como escondite al sanguinario líder de sicarios, secuestradores y extorsionadores, el jefe de los injertos del norte. Nosotros desde Perú coordinamos las entrevistas con los ministros de Paraguay y del Brasil. Yo viajé con el general Carlos Céspedes justamente para reunirnos y para informarles de esta situación. Estando allá tuvimos estas reuniones con los ministros y pudimos informarles y establecer una línea estratégica de lucha contra el crimen organizado. Ese fue el primer paso, porque después de las reuniones que nosotros tuvimos, que esencialmente era que el equipo especial pudiera viajar a sus territorios sin ser advertidos, es que pudo iniciarse este tema. El primer país donde fue capturado con imágenes fue Paraguay. El miércoles 26 de marzo, a las 10:36 de la mañana, de esta casa, muy bien amoblada, escapó con su vida en 2 maletas, alias El Monstruo, acompañado de una mujer que sería su pareja. Con el rostro siempre abajo para no ser identificado, mientras la mujer a su lado mapea la zona para que nadie interfiera de su vida perfecta, sale y sube a un carro con vidrios polarizados, donde lo recibe un hombre con camisa a rayas, quien obedientemente abre la maletera y lo lleva a su nueva guarida en Sao Paulo, Brasil, donde hoy, ya capturado, negó haber estado. Esas son declaraciones que él da con la intención de que no se le atribuya, por ejemplo, la muerte del policía allí en Brasil. Pero la información que nosotros siempre tuvimos por parte del colaborador eficaz es que él estaba desarrollando actividades criminales desde Paraguay, desde Brasil y desde Bolivia. Después de ser captado huyendo de Paraguay, en la ciudad de Suzano, estado de Sao Paulo, Brasil, se realizaba el megaoperativo para capturar por fin a Eric Moreno. Más de 160 agentes participaron de la operación orquestada entre la policía peruana y las fuerzas de seguridad brasileñas, dejando un policía militar brasileño fallecido. Busquen bien, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, vergüenzas. Sobre la sangre derramada, el monstruo seguía huyendo, burlándose de la Policía Nacional e incluso dejándoles mensajes amenazantes para que dejen de una vez por todas de buscarlo. Tú eres policía y sabes que estoy muerto en vida. Y con esto acabas de condenar a tu familia. A la población le puedes hacer creer que estoy débil, pero ustedes saben que dinero y gente tengo para vengarme de ustedes. Es posible que el monstruo haya tenido tanto tiempo en fuga, ¿no?, fuera del país, si es que no hubiera sido por ayuda de organizaciones criminales extranjeras. Los hechos demuestran eso, ¿no? Demuestran que su presencia en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, han demostrado que este personaje puede moverse con determinada facilidad en esas zonas. Y la única forma de hacerlo para un criminal buscado
es aliarse o estar protegido por organizaciones criminales transnacionales. En Brasil hay 3 organizaciones criminales mucho más grandes, más poderosas y más letales que el Tren de Aragua. Él ha logrado contactar con el primer comando capital. Está identificado por realizar secuestros, por realizar extorsiones, asesinatos, sicariato, minería ilegal, narcotráfico, o sea, todas las economías criminales posibles. La policía vigilaba los pasos en el extranjero del delincuente más buscado del país, por quien se ofrecía $1 millón por su captura, mientras que a la par se capturaba con arma en mano a los gatilleros que actuaban bajo sus órdenes, los mismos quienes desataban el terror en las calles de Lima. Así, el 3 de junio cayeron 27 delincuentes de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Ahí también cayó Martina Esther Hernández de la Cruz, la madre de El Monstruo. Un operativo eficaz, pues el mismo día, a 1.618 kilómetros de Lima, en Santa Cruz, Bolivia, fue detenida Lisette Cruz Ruiz, la pareja del sanguinario criminal. Un indicio más que demostraba a la Policía Nacional estar pisándole los talones, pero por más cerca que parecía, nunca se lograba detenerlo. Penosamente, es cierto lo que, alguna parte de lo que dice el monstruo. Nosotros en el Perú teníamos operativos y muchas veces eran alertados y no se podían dar los golpes con la intensidad que nosotros queríamos. Cuando el colaborador eficaz nos contacta, pide expresamente hablar con el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque habían policías que estaban brindando la información al monstruo y sobre los cuales este colaborador tenía mucho miedo. Entonces se abrió una estrategia en donde las reuniones eran en hospitales, es decir, en consultorios de hospitales. Malos policías sobre los cuales también el colaborador eficaz identificó. Entonces, algunos de ellos ya se encuentran detenidos. Por lo pronto recuerdo, al menos en mi gestión fue detenido uno. De ahí yo ya dejé de ser ministro y no estoy involucrado en los temas del sector, pero sí en conversaciones que tenemos con el ministro Malaver sabemos que hay policías involucrados y que han sido detenidos, ¿no? Un colaborador eficaz lo ha contado todo. Malos elementos de la policía habrían frustrado los anteriores intentos por detener al monstruo. ¿Cómo es que ustedes llegan a identificar quiénes son estos malos elementos de la policía? La primera oportunidad que se tiene de llegar a estos delincuentes, a estos policías, es cuando los delincuentes son detenidos y hablan, ¿no? Porque lo que ocurre es lo que va a suceder con el monstruo. Él va a llegar, va a ser entretenido y él va a hablar. Entonces usted no niega de que en realidad también hayan malos elementos de la policía quienes se tiene que investigar. Hay, digamos, malos policías, malos fiscales, malos jueces. En todo escenario siempre hay personas que pueden contribuir de alguna u otra manera con las organizaciones criminales. Lo importante aquí, y esto quiero destacar, los buenos policías son más. Y así fue. A pesar de todos los imprevistos, provocados incluso causalmente, el delincuente más peligroso del país ha sido capturado. El crimen nunca paga. Por más escurridizo que resultó ser, ahora enfrentará a la justicia. Por la gravedad y cantidad de sus delitos, debe ser condenado a cadena perpetua. El monstruo tiene que pasar el resto de sus días en una celda de alta seguridad. Ministro, entonces aún no se sabe cuál ha sido la ruta exacta que ha tenido este delincuente desde que fugó del país. La ruta que él ha tenido siempre permanente es de estar entre estos países con la intención de no ser capturado. Es más, en el lugar donde lo han capturado hoy recién había sido un local alquilado hace 5 días.
a pesar de ser un logro más que importante para el país. Las cifras de inseguridad y criminalidad siguen aumentando. Por lo pronto, el monstruo ha caído y por ende, los miles de criminales que seguían sus sanguinarias órdenes. Tenemos más información que nos está llegando a propósito de la captura de alias El Monstruo, pero lo vamos a comentar más adelante. Ahora vamos con el siguiente reportaje. El anillo vial periférico ha sido presentado como una gran promesa para descongestionar Lima. 34 kilómetros de autopista, túneles y viaductos que unirían 12 distritos con una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Suena bien en el papel. Reduciría los tiempos de viaje hasta 40% y beneficiaría a más de 4 millones de peruanos. Pero detrás de los anuncios se esconden riesgos y cuestionamientos, desde la expropiación de más de 1.600 predios hasta las cláusulas del contrato que garantizan ganancias al concesionario, incluso si la obra no avanza, no por problemas que puedan haber con las expropiaciones. Igual el Estado paga, un problema que hemos visto en el aeropuerto y en una infinidad de obras más. El temor es que Lima termine acumulando otro megaproyecto inconcluso. Alfonso Bahía Mato estuvo hoy en la zona y nos explica más sobre todos estos problemas. El tráfico en Lima no perdona. Miles de autos atrapados cada día, avenidas saturadas, tiempos de viaje que parecen interminables. En medio de este caos nació una nueva promesa que ha llenado de esperanza a la población: el anillo vial. Aquí, en el óvalo 200 millas del Callao, debería arrancar el proyecto vial más ambicioso y costoso que ha visto Lima: el anillo vial periférico. Un megaproyecto que va a costar más de 3.000 millones de dólares y que promete finalmente descongestionar la capital. Pero detrás del anuncio y la fotografía surgen preguntas esenciales. ¿Es este un megaproyecto eficiente o es simplemente una ficción política con un sobrecosto gigante? El anillo vial periférico de Lima, un nuevo megaproyecto que sobrepasa los 3.400 millones de dólares de inversión. Según las especificaciones técnicas, se levantarán 34 kilómetros de autopista con túneles, viaductos e intercambios viales que unirán 12 distritos, desde el Callao hasta Ate. La promesa oficial es contundente: reducir hasta en un 40% los tiempos de viaje y beneficiar a más de 4 millones de personas. En el papel, es la gran solución al caos vehicular de Lima. Pero cuando revisamos el contrato y los antecedentes de la empresa a cargo, aparecen serias dudas sobre su viabilidad, su financiamiento y su verdadera conveniencia para el país. También su verdadero costo. Es una de las obras más grandes que se van a desarrollar en los últimos tiempos en nuestro país y en particular en Lima. Lo más importante es que prácticamente el 80%, 90% de un proyecto inicial se está llevando a cabo finalmente. El primer cuestionamiento es el verdadero riesgo financiero. El proyecto fue presentado como una asociación público-privada, APP, autosostenible, es decir, que se pagaría con los propios ingresos del concesionario, sin comprometer el dinero del Estado. Sin embargo, en los hechos, esto no es del todo cierto. El contrato establece que el concesionario debe hacerse cargo de la liberación de más de 1.600 predios que se encuentran en el trazo de la obra. Pero todo lo que se gaste en ese proceso, como tasaciones, negociaciones, notarías y hasta costos administrativos, le será reembolsado por el Estado. En otras palabras, el privado paga primero, pero el Estado devuelve después. Y no solo devuelve, si se retrasa en los pagos, el concesionario tiene derecho a cobrar intereses. Así, el concesionario tiene ganancias garantizadas, incluso si la obra no avanza ni un metro de asfalto. Mis consejos son que si yo tengo un proyecto que es focalizado, como sería un edificio administrativo, un
un hospital, una escuela, como tengo una vivienda, entonces ahí yo digo que yo no dejaría que se lanzara a licitación el proyecto a no ser que esté liberado, ¿no? Estamos en el Óvalo Naranjal y es aquí donde termina la ruta desde el Óvalo 200 millas del Callao. Aquí también inicia el segundo tramo de este anillo vial periférico, que no solamente es también el más costoso, sino el más tedioso, porque implica la mayor expropiación de predios dentro de todo este megaproyecto. El segundo cuestionamiento es quizás el más crítico, la viabilidad real de la liberación de predios. Esta gran obra depende de que más de 1.600 inmuebles en Lima sean desalojados, comprados o formalizados antes de que la obra pueda ejecutarse en 2027. Así, el riesgo de que la obra quede entrampada es altísimo. Mientras tanto, el concesionario no pierde. ¿Es viable hacer toda esta liberación de predios, todas estas expropiaciones en 10 años? Es realmente complicado. En toda obra de infraestructura en la ciudad, siempre lo más difícil es la liberación de los espacios. Recordemos por donde pasa una vía pública. Si bien es cierto, el Estado tiene la prerrogativa de tomar un predio, una propiedad privada y a nombre del Estado expropiar ese bien porque hay un bien común, que es la carretera, que es una pista, que es una línea férrea, pues los dueños de los predios tienen que facilitar y ceder ese espacio para que el espacio sea fácilmente habilitado y se construya lo que tenga que construirse. El tercer cuestionamiento tiene que ver con la empresa a cargo de la obra, Acciona. Se trata de una multinacional española con presencia en varios países y un largo historial de megaproyectos de infraestructura. Sin embargo, también tiene antecedentes de corrupción en su país de origen. En España, la empresa ha sido vinculada históricamente al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, acusado de favorecerla en la adjudicación de contratos de infraestructura y energía. Y cuando las condiciones regulatorias cambiaron, Acciona no dudó en demandar al propio Estado español para asegurar su rentabilidad. En México, Chile y otros países de la región también acumula denuncias por retrasos, sobrecostos y arbitrajes. Un patrón que debería encender las alarmas. Acciona no es un contratista cualquiera, es una corporación que sabe moverse en política. Las obras viales se demoran por la falta de la habilitación de los espacios privados y también algunos públicos. La línea 2 de metro, que estaba proyectado para 5 años, ya tiene 10 años y no puede terminar. No es por culpa del ministerio, no es por culpa de la empresa, es porque se entrampa la expropiación de los bienes. Si bien las asociaciones público-privadas buscan que tanto el Estado como la empresa privada asuman el mismo riesgo, lo que parece en este megaproyecto es que el Estado asume todo el riesgo y el consorcio de Acciona tiene todas las de ganar. En teoría, en pocos años deberíamos ver un moderno anillo vial rodeando la capital. En la práctica, lo que tenemos hoy es solo un trazo en papel, un contrato lleno de cláusulas favorables al concesionario y miles de familias que ni siquiera saben si sus casas, comercios o terrenos serán expropiados en el corto plazo. El peligro de que este megaproyecto termine convertido en un elefante blanco es evidente. Un proyecto anunciado con bombos y platillos, pero paralizado mientras el Estado peruano ya comenzó a asumir gastos, intereses y obligaciones contractuales. Según las estimaciones del contrato de Proinversión, entre los próximos 2 y 3 años se deberían expropiar cerca del 80% de estos 1.600 predios que se encuentran alrededor de los 3 tramos del anillo periférico. Sin embargo, la experiencia reciente con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en el que se demoró 30 años para expropiar solo 200 predios, nos hace dudar de esta estimación. Lima necesita soluciones urgentes para su transporte, pero lo que no necesita es otra promesa incumplida, otro proyecto que se queda a medio camino, o peor aún, otro contrato lesivo para los intereses del país, que pareciera hecho en Proinversión solo para favorecer al concesionario.
Tenemos una brecha de infraestructura calculada en más de 100.000 millones de dólares y somos incapaces de poner a trabajar a nuestro país para resolver estos problemas de conectividad tan necesarios, que además serían tan positivos para nuestra economía, para nuestros empresarios, para conectar a nuestro país al desarrollo y para evitar, ¿no?, todo este desgaste político que hay siempre cuando ven, ¿no?, en zonas del sur y centro del país que el desarrollo no les llega. Es tan importante poder simplemente canalizar el dinero que sí tenemos. Tenemos 80.000 millones en reservas. Eso es un crimen en un país donde hay semejante brecha histórica de olvidos y de injusticias. Así que dejemos ya, ¿no?, de jugar con el progreso y el desarrollo de este país, porque ponen en riesgo toda la democracia, porque la gente ya deja de creer. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Estas obras se tienen que hacer bien, y no podemos caer en este tipo de contratos lesivos que hemos visto una y otra vez. Terminan en nada y pagamos y pagamos y pagamos del dinero de todos los peruanos a estas empresas cuando sabemos que la expropiación va a tardar una infinidad o no se va a hacer. Por eso es que de repente muchos dicen, está bien lo que ha hecho Porky, pues, a pesar de que lo ha hecho al revés, de que ha avanzado de manera vehemente para hacer su vía expresa sur, ahí está la obra, pues. Ahora tiene que arreglar seguramente, ¿no?, varios temas legales y arriesga, ¿no?, incluso su candidatura potencial a la presidencia, pero la obra está. O sea, las cosas tienen que empezar a hacerse porque si no estamos dando vueltas sobre lo mismo. Muy bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con un escándalo en el Ministerio de Cultura. Muchos cuestionamientos a su titular Fabricio Valencia Gibaja, que acumula viajes en una crisis en Machu Picchu. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.